Hola con todos, somos el grupo B de Pensamiento Pedagógico de la carrera de Idiomas Nacionales Extranjeros de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Nuestro grupo está conformado por Barros Génesis, Puyo Tania, Grandes Madeline y quien les habla Álvaro Vera. Vamos a hablar sobre las etapas de la educación ecuatoriana, las cuatro etapas que se dividen en precolombina, colonial, republicana, siglo XX y siglo XXI. Bueno, a continuación tenemos la primera etapa, que es la etapa precolombina, pues que esta surge en un periodo muy importante de lo que es nuestra historia, ya que se da desde el Paleolítico, que fue aproximadamente hace 12.000 años. Aquí lo que es el sistema educativo estaba dedicado a lo que eran los hijos de la nobleza o los gobernantes de los pueblos, y en el caso de las mujeres, pues las elegían por su hermosura o estatus social. Esta educación duraba aproximadamente 4 años y iniciaba desde los 12. Como no existía exactamente un sistema educativo escrito, pues esta educación se basaba en oír y memorizar. Y los maestros eran llamados amautas y enseñaban a través de la repetición y la experiencia. En el caso de las escuelas para hombres, era llamada Yachay Huasi o Casa de la Sabiduría, en donde los varones eran adiestrados. En el primer año, pues se les enseñaba lo que era la lengua quichua. En el segundo año aprendían lo que era la religión inca. En el tercer año, sobre la interpretación de los tipos, que esto eran donde se llevaba registros matemáticos e información variada con fines administrativos. Y las personas encargadas de esto, pues eran los Kipu Camacho. Y en el cuarto año, pues que los preparaban ya era para la guerra. En, también tenemos lo que es la educación femenina, que en la educación femenina, pues estas escuelas eran llamadas Ayahuasi o Casa de las Elegidas, en donde aquí entraban mujeres que elegían por su hermosura o por su estatus social. Estas mujeres debían ser vírgenes y pues para la seguridad de esto se elegían que sean mujeres menores de 18, de 8 años. Estas mujeres o estas estudiantes estaban bajo la tutela de una llamada mama cuna y pues aquí aprendían a coser, a tejer, a hilar, a preparar chicha y sobre la religión. Estas mujeres eran elegidas y preparadas para lo que era el culto social y pues si ya llevaban un tiempo en esto, pues eran consagradas a lo que era su vida religiosa al imperio. Y si no, pues ya eran regresadas al pueblo en donde se convertían en esposas de los nobles. En esta educación precolombina, esta era una etapa que permitía lo que eran las funciones diarias, ya como la cosecha, la lucha, y pues los padres eran los encargados de enseñar a estos hijos. A continuación vamos a ver sobre la etapa colonial. Bueno, respecto a la educación colonial, durante esta época la educación era meramente religiosa. Se tenía como principal objetivo la evangelización y la expansión de la fe católica. También la educación se realizaba con el fin de mantener el puesto de la corona por medio de la iglesia. En el caso de Ecuador, en 1552, el padre Francisco de Morales fundó el primer centro de enseñanzas de Quito, que llevaba el nombre de San Juan Evangelista, y sus alumnos principalmente eran indios, criollos huérfanos y pobres. La educación a la mujer era muy restringida en esta época, ya que se consideraba peligroso y contrario a las costumbres de este entonces que una mujer supiera leer y escribir. Y las pocas mujeres que disfrutaban de este privilegio apenas aprendían a leer caracteres impresos. Más del 90% en esta época eran analfabetas especialmente las mujeres. La educación se clasificó en dos, en elitista, que era la que preparaba a los administradores para sus cargos, y la cristianización, que era para educar a indios e indígenas. También en esta época se realizaban muchos movimientos maristas, jesuitas y demás, y el proceso de alfabetización se realizaba solamente por caridad. Existían tres niveles de educación. El primero era para aprender acerca de las letras, la lectoescritura, las matemáticas, el canto y otras. Y los estudios medios se centraban en aprender sobre latín y los estudios superiores en aprender acerca del derecho, la teología y la filosofía. A continuación veremos acerca de la época republicana. Bueno, yo les voy a hablar a continuación de la educación republicana. En la educación republicana también se basaba mayormente sobre la educación más en lo religioso, ya que tanto hombres como mujeres se educaban
Los hombres se educaban en escuelas religiosas y las mujeres asistían normalmente a un convento. En esta educación republicana también decía que el Estado tuvo partes o limitaciones para poder generar o proveer una enseñanza que sea más gratuita hacia el ciudadano. También en esta educación se impartía sobre las clases de religiosos, tenían de ciencias, literatura y artes. También eran intelectuales que se basaban más en las enseñanzas en el acto de la religiosidad, como también es que sea la educación más democrática y laica, ya que también tenían tres niveles educativos, la primaria, también la educación, escuelas, las castesianas, y que estas eran mayormente gratuitas. A continuación, compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la educación del siglo XX y siglo XXI que ha surgido en el Ecuador. Bueno, en primer lugar tenemos la educación del siglo XX, que surge a partir pues, de los hermanos cristianos, quienes adoptaron una serie de reglamentos acogidos a las normativas católicas. Entre ellos surgió el lancaiteísmo aquí en Ecuador, el cual se basó mucho en todo lo que es el sistema educativo, surgido a partir de la fe católica y también el cual entre sus principales autores está el cuencano Miguel Pérez Cordero, quien más adelante en 1984 fuera canonizado por el Papa Juan Pablo II como santo. Eh, este sistema educativo se regía bajo la fe católica, en el cual se daba una serie de premios a los chicos que se acogían a esta fe y a este sistema educativo, mientras que también se castigaba a quienes no se acogían a este sistema educativo con castigos como piedras en las rodillas o estar en una esquina mirando hacia la pared. Mientras que en la educación del siglo XXI, surgida aquí en el Ecuador, su principal promotor fue Gabriel García Moreno, quien también se acogió, pues obviamente, a las normativas católicas y también castigaba mucho a los que no compartían sus ideologías educativas. En tanto, se puede decir que en el Ecuador, en el siglo XXI, bajo una serie de metodologías, una serie de prácticas educativas y de pedagogías, el sistema ha ido cambiando y también, obviamente, se ha acogido en este último siglo a las tecnologías que están alrededor del mundo. Se puede decir que la educación en el Ecuador ha cambiado mucho en lo que era a mediados del siglo XX y hoy en día tenemos un sistema educativo basado en un currículum flexible. Gracias.